Vamos a trabajar en la ANOVA modelo lineal. Lo que Ujú. ya vimos de ANOVA se cumple igualito aquí. El detalle es que vamos a ampliar el concepto que lo sustenta. Si ves aquí en la Ok. misma presentación abajo hay una fórmula. No Ujú. es que vamos a usar esa fórmula dándole valores a las letras y sacando unas cuentas. No, es que vamos a analizar ANOVA teniendo como base esa fórmula, esa Ok. estructura que tú ves ahí. Ya la voy a Ok. mencionar paso a paso. A ver, recordemos algunos elementos de la ANOVA. Número uno, las muestras son aleatorias y se asume que vienen, se asume entre comillas, por eso hay que probarlo, vienen de poblaciones normales. Normales. De todas maneras, eso tienes que probarlo. Para eso está la Ujú. prueba de Kolmogorov que se hace en el SPSS como prueba no paramétrica. Pues tú tienes que verificar por qué es necesario o conveniente que la NOVA tenga una normalidad, que los datos se comporten de manera normal. Porque el ANOVA es la comparación, o lo vamos a ver si las diferencias entre las medias son significativas. Ujú. Ahora, evaluar que ellas son significativas supone que cuando uno trabaja con la media, la distribución teórica que sustenta a la media es la curva normal. Si los datos no son normales, me está diciendo que la media no es representativa de los datos, entonces no puedo aplicar ANOVA. Claro. Salvo, vamos con las excepciones, salvo que el número de datos, la muestra sea grande, el grande aquí es más de 30 datos, y tú puedes apelar al teorema central del límite, que indica que cuando tienes muestras grandes, la distribución muestral de las medias se aproxima a la normal. Entonces tú puedes más Ok. bien apelar a un momento, a un concepto o a una característica teórica, porque hiciste una prueba. Pasa que la prueba de Kolmogorov es una prueba entre muchas. En estadística, por ejemplo, hay en la parte inferencial, hay 12 pruebas distintas para comprobar que un grupo de datos es normal. Bastante. Son bastantes. Tú dices, pero ¿por qué hay tantas pruebas? Alguien tuvo que hacer una y ¿para qué pusieron a hacer las otras? Porque todo va a depender del tipo de variable, de la escala de medida, de las características, porque hasta ahí, a partir de ahí, es que tú lo defines. Por ejemplo, si tú le preguntas a un eh, economista, ¿cómo comprueba él que una distribución de datos que él está analizando es normal? Te va a decir, bueno, yo voy a hacer la prueba de Harker-Berra. Dice, ajá, pero a mí me enseñaron una de que se llama de Kolmogorov. No, pero es que resulta que los datos que yo tengo, la de Kolmogorov, es muy asimétrica, entonces tiende a dar resultados que se escapan de las condiciones propias de la variable y resulta que hay una prueba que se hizo y se diseñó para el tipo de variables que yo tengo. Ah, ok. Mm. Bueno, tengo la prueba de Harker-Berra. A lo mejor si le preguntas a un sociólogo, te va a decir, mira, en la actualidad, ya no es tanto la de Kolmogorov, sino la de Litsov. Y esa de Litsov tiene además una prueba estándar. Ah, ok. Y si le preguntas a un ingeniero, te dirá, mira, sí, yo uso la prueba de Kolmogorov, pero tiene una variante. Entonces tú dices, bueno, pero ¿qué pasó aquí? Bueno, es que a un ingeniero le interesa la precisión. Y cuando las variables tienen mayor precisión y menor variabilidad, es más conveniente trabajar con una prueba Kolmogorov que tiene como una aproximación, una reedición, y así vamos viendo distintas pruebas, ¿no? Ujú. Entonces, dice, bueno, ese abanico es tan grande porque cada área de las ciencias va buscando su propia prueba, adaptándose a su propio contexto. Para el nuestro, Ok. quizás estamos agarrando como el más general, es la prueba de Kolmogorov. Como grafo. Segundo, deben tener la misma varianza. Y ahí entra la prueba de Leven, el estadístico de Leven y el contraste de homogeneidad. Ese ya lo buscaste. ¿Qué significa el contraste de homogeneidad de la varianza? No estoy muy clara, no lo entendí muy bien. Ajá, pero tienes el material ahí a la mano, lo que investigaste. No, no lo tengo. Ok. A ver, ¿qué ocurre aquí? ¿Por qué es importante la prueba de variabilidad, la prueba de el contraste de las varianzas, o la prueba de homogeneidad o de homocedaticidad? Es la misma cosa. Ujú. Recuerda que ANOVA es la comparación de dos fuentes de variabilidad, una externa y otra interna, o la que llamamos variabilidad entre grupos y Entre variabilidad grupos. dentro.
Se Ujú. supone que la variabilidad dentro de los grupos debe ser similar. ¿Por qué nos interesa que ellas sean similares? Porque identifica que lo que ha ocurrido dentro de los grupos, a lo interno de cada uno, se debe únicamente al sujeto. No hay nada externo que modificó su comportamiento, su conducta o el valor de la variable que estamos midiendo. Eso me garantiza que cuando vaya a compararla con la externa, la varianza entre grupos, esa varianza entre grupos, el cambio que se da en ellas, entre los grupos, tiene que venir por un factor externo que es identificable, que es el factor que estamos analizando. Si Correcto. recuerdas el ejemplo de la semana pasada o de la clase pasada, fue el de los tres métodos de El de las... capacitación. Ujú. Se Sí, supone que la varianza interna de todos debe ser lo mismo. ¿Por qué? Porque eso depende única y exclusivamente de lo que la persona es capaz de hacer por cuenta propia, sin tener alguna formación adicional. claro. Mientras que lo que pasa entre grupos se debe al factor, en este caso, a la manera en que tú lo estás entrenando, o sea que haya sido por tutoriales o porque lo llevaste a una zona de simulación o porque lo colocaste como un aprendiz. Entonces, lo que uno espera es que lo externo sea muy distinto a lo interno, porque lo que puedo decir es que hay un factor identificable, yo sé cuál es, que es el método, que hizo que el número promedio de unidades cambiara. Entonces Claro. puedo afirmar que el factor, en este caso el método, tuvo algún efecto. Si no ocurrió nada, lo que puedo decir es, mira, al final el método que yo le enseñé a él para que pudiese hacer su Pudiera. trabajo, no hizo nada. Él se comportó como si yo no lo hubiera hecho. Entonces la varianza externa, la de entre grupos, se parece a la varianza dentro de los grupos. Dentro de los ¿Me explico la grupos. idea? Sí, Ahora, si lo que está dentro de los grupos no es igual, significa que hubo algo externo que lo modificó, que no es identificable. Yo no sé dónde está. claro. Por ejemplo, creo que lo conversé la vez pasada contigo. Si tú tienes una persona del INSEE, porque el INSEE te manda pasantes, y Sí. técnicamente, legalmente los tienes que recibir, quieras o no. Ujú. Entonces, Correcto. pero resulta que, ajá, bueno, yo lo voy a colocar aquí son tres y pongo uno en cada método. Ok. Pero resulta que estos muchachos, mira, no van a estar todas las jornadas como los que estoy contratando yo directamente. Porque bueno, ahí me mandó una carta el supervisor del INSEE diciendo, mira, no, ellos no te los voy a mandar hoy porque vamos a conversar aquí, no te lo voy a mandar porque tiene que ir a una actividad tal del ministerio o del INSEE. Ajá, ok, pero entonces yo deberé sacarlos a ellos, los datos que ellos arrojan, no los puedo considerar con el resto del grupo porque ellos no están actuando igual que el resto del grupo. Exacto. Si yo los dejo, es posible que las diferencias que observe en los métodos no se debe al método, sino a que hay personas que tuvieron más tiempo y otras menos, y esos datos afectaron mis resultados. Entonces, lo que no se va a cumplir es la homoscedaticidad. Dice, mira, las varianzas dentro de los grupos no son iguales. Dices, ah, pero ¿por qué no son iguales? Bueno, porque dejaste a un grupo de Grupo muchachos por fuera. Ujú. que, no, tú los dejaste dentro, pero ellos no trabajaron ni la misma cantidad de horas, ni el mismo Pero turno no, completo, exacto, no lo ni puedes la... medir igual. Exactamente. Entonces, Ujú. esas mediciones están contaminadas. Con consecuencia, mis datos también. Claro. Por eso es importante que todos tengan la misma varianza, en este caso interna. Y por supuesto, estamos trabajando con grupos independientes. Entonces, nuestro trabajo va a ser con este modelo llamado el modelo lineal. ¿Qué significa esto? Que vamos a ver cómo la fuente, voy a poner lo que significa cada cosa. Lo que vamos a indicar es que la fuente que puede generar el cambio es identificable y puedo saber cómo lo afectó a cada uno de los sujetos. Entonces, Sujetos. por ejemplo, esta X y J que ves aquí Ujú. es el valor final del grupo, de cada individuo. Por ejemplo, en el ejemplo pasado, sería el número de unidades que cada grupo, que cada persona en cada grupo hizo. Bien, Ok. pero él depende, uno, del grupo al que pertenece. Bien, y dos, del tipo de método con el cual él está trabajando. ¿Ok? La Ok. I hace referencia al factor. Entonces, por ejemplo, en el tema anterior, la I sería uno 2 y tres.
La J es la identificación de cada individuo, ¿no? O sea, sería del 1 al 16. Ok, ¿Me explico? sí, Ok, entonces, esta X es el valor I del grupo J. ¿Ok? ok. Entonces, estamos trabajando con respecto a cada individuo. Ahora, ¿qué está presente en el modelo? En el modelo tenemos la media, Ujú, que es esta de aquí, que se correcto. conoce como la media global o el promedio global, que ve que no tiene ningún subíndice, ni letra I ni letra J. No, ¿Por qué? Porque él es el promedio de todo el grupo. Si no hubiese nada que interviniera sobre el grupo, ellos producirían un determinado número de unidades promedio. Y ya, listo. Por eso no tiene ni I ni ok. J. Pero resulta que hay un factor, que es este señor que está aquí, que es constante para todos los valores que se puedan dar para todos los individuos, que resume los cambios por efecto del tratamiento. Es decir, si el factor está teniendo un cambio, está indicando un cambio, este elemento es el que va a indicarnos si ese cambio se dio o no. Cuidado que nosotros no vamos a ver esos alfa sub i en valores. Nosotros vemos Ok. el resultado final. Bien. Ah, Pero ok, ok. si el método hizo algún cambio, ese alfa toma un valor para cada individuo, según el grupo al cual pertenezca. Bien. Y puede ser positivo o negativo. Ahora, si él está interviniendo, él va a hacer que el promedio cambie. Perdón, él va a sumarse al promedio para que el valor cambie. ¿Me sigue la idea? Claro. Sí. Ahora, él puede ser positivo o negativo, es decir, produces más o produces menos. Eso no lo sé, lo voy Ujú, a representar al final. Pero resulta que también tenemos una componente de error del modelo lineal que está presente allí. Ese error viene por efecto de la selección de la muestra, eso viene por efecto del tipo de instrumento que yo puedo utilizar dentro de cada grupo, ¿bien? Porque obviamente ver un video o estar en un aula simulada o ser un aprendiz, ahí hay un error dentro del proceso propio de cada grupo. Todo eso se resume en un error que ok. se supone, ya lo voy a mencionar de todas maneras, se supone que los errores por exceso se ven compensados en los errores por defecto. Y se asume que Ujú, ese valor debería ser cero, media cero. ok. Significa que al final los elementos que realmente están interviniendo es la media global y el efecto del factor. Lo que hace el factor. En el caso del tema pasado, corresponde al método de capacitación que se le está dando a cada empleado. Entonces, el resultado final, el valor final, que es el que recojo yo en la tabla de resultados, este de aquí, es la suma de tres componentes. Un valor promedio global, el efecto del factor y un término de Y error. el error. Bien, Ujú, entonces, sí. cuando analizamos el resultado final, lo que estamos observando es la interacción o la acción más bien de estos tres elementos. Entonces, el modelo lineal supone las siguientes condiciones. Primero, las observaciones pueden considerarse como la suma simple de tres componentes. Suma simple. La media, Ok. el método y el error. ¿Qué debe ocurrir también? Que los errores se distribuyan normalmente, con media cero y varianza Piensa constante. constante. ¿Por qué nos piden que los errores se distribuyan normalmente? Porque esperamos que los excesos se compensen con los defectos. Es decir, yo me equivoco a veces por arriba del valor, a veces por debajo. Ok. Se supone que eso es lo que debe ocurrir. Si eso no ocurre, es porque la tercera condición no se está cumpliendo. Los errores no son independientes. Se supone Claro. que los errores deben ser independientes. ¿Qué significa eso? Que los valores con los cuales yo estoy trabajando, haciendo el análisis, vienen de efectos aleatorios, no han sido modificados de manera sistemática, lo cual puede pasar. Bien. O sea, Ok. por ejemplo, un fraude financiero significa que los valores fueron modificados Modificados. sistemáticamente, no aleatoriamente, Claro. para que dé un resultado específico, para que yo pueda o la persona pueda
A conveniencia hacerse ya. del dinero o de las condiciones o de las acciones, lo que esté presente allí, pero el fraude debe tener un componente sistemático. Entonces los errores ya no son normales y ya no son independientes. Es más, existe algo que se conoce como la autocorrelación, cómo los errores se autocorrelacionan unos con otros. Eso no debe ocurrir porque si son independientes, ellos deben ser de correlación cero, no pueden tener correlación. Si la tienen, es porque algo modifiqué. Entonces, por ejemplo, los contadores, cuando trabajan en el área de auditoría, y algunos se especializan más en la parte financiera, tienen que conocer algunas técnicas estadísticas para analizar esas condiciones. Porque si hay Claro, autocorrelación, significa que modificaron algo de manera modificar. sistemática. Porque claro, si tú vas a llevar una cuenta, dice, mira, aquí no puede aparecer 5 sino 8.000. Pero si yo coloco 8.000 y ya además sé que de esa cuenta hay pagos de impuestos, hay una serie de compensaciones, bueno, si con 5 las compensaciones y todo lo demás deben dar unos valores, con 8 tienen que ser otros. Entonces yo tengo que Claro. empezar a modificar otras condiciones para que este 8 se vea reflejado adecuadamente en los libros contables y aparezca. Eso es un trabajo sistemático, Ok. que yo no lo puedo hacer si entran 5.000, si entran 10.000, pero yo necesito que no sean ni 5 ni 10, sean 15. Y entre 15 y 16, entonces, pero no es lo que entra. Entonces, digamos como que inflar y modificar y maquillar las cuentas, oye, eso es un trabajo arduo, eso no es una cosa simple, por Ujú. todo lo que involucra. Pero hacer todo eso ya hace que los valores empiecen a estar correlacionados, porque los cambios son sistemáticos. Tengo que ir haciendo cambios en cada, y ya no son 5 aquí, sino 8, entonces ya tengo que modificar una serie de elementos. Entonces, cuando Claro. se empiezan a trabajar, claro, si tú lo ves, tú puedes ver unas cuentas perfectas, bien llevadas, como tiene que ser, como Dios, como la ley manda, pero los resultados fiscales no son iguales. Ajá, ¿qué está ocurriendo aquí con este proceso para que haya dado esto? Entonces, cuando empiezas a investigar, pero es que la cuenta se modificó de esta manera, eso trajo consecuencia aquí y tal. Y bueno, es complicado, siempre hay un eslabón perdido, ahí es donde el auditor tiene que estar más al pendiente, porque en esos eslabones perdidos es donde tú empiezas a ver estos detalles. Claro. En el ANOVA ocurre lo mismo. Bien, yo le comentaba inclusive el lunes a los chicos en el salón, por lo menos desde mi experiencia, yo solo he visto un solo caso a nivel de tesis, de un estudiante que modificó parte de sus resultados para que las cuentas finales dieran lo que él quería decir que iban a dar. Ok. Pero cuando me llamó a mí la atención y dije, ya va, pero es que hay algunos detalles, por eso que ya uno más o menos va observando Claro. y le pedimos la base de datos, que nos enviara la base de datos original, hicimos toda una serie de análisis y lo percatamos, es decir, modificó algunos resultados como para que unos promedios y unos porcentajes y unas correlaciones dieran lo que él esperaba que dieran. Siempre es Ujú. más fácil de explicar que lo que tú postulaste en tu hipótesis fue lo que ocurrió. Eso es muy sencillo de explicar. Pero cuando no da, la cosa se complica. Claro. La pregunta es, ¿no dio por qué? Si ahora tengo que revisar todo mi marco metodológico, sustentar mejor, pero si yo hice todo bien, o sea, que estoy cumpliendo y a lo mejor Ujú. hubo una fuente de error que no puede ser considerada como efecto para alterar mis resultados, más bien estoy observando otra cosa y eso es ciencia. Listo, eso es investigación. Mira, estoy dando un aporte porque no necesariamente siempre ocurre esto. Claro. Ok, pero explicar eso lleva más trabajo. Entonces, por eso digo, el único caso, y justamente los errores fueron los que pudimos detectar que indicaban que hubo alguna modificación y bueno, ya después conversando con el estudiante, ya digamos que confesó, porque, Ok. mira, uy, es que no me estaba dando explicarlo, era como complicado, eso fue a nivel de posgrado. Dice, pero el detalle justamente está ahí, justamente. Claro. Entonces, vamos a ver esto en un ejemplo. El ejemplo, Diana, va a mostrar todo el recorrido que ya hemos hecho, ¿ok? Ok. Ujú. Involucrando ahora un caso en el cual tengo que rechazar la hipótesis nula del experimento y con él comparar o hacer las pruebas posteriores para poder evaluar qué es lo que está ocurriendo, qué grupo cambió. Suponga que un nutriólogo a quien se le ha pedido evaluar si existe una diferencia
en el contenido de azúcar entre tres marcas líderes de cereal para desayunar, marca A, B y C. Para evaluar la cantidad de azúcar en los cereales, extrae una muestra aleatoria de 6 paquetes de cada marca y determina químicamente su contenido de azúcar. Y ahí tienes los datos. Esos son gramos de azúcar por muestra. Bien. Correcto. Entonces nos piden un informe estadístico para responder estas interrogantes. ¿Cuáles son las hipótesis de este experimento? ¿Qué conclusión obtiene del contraste del evento? Verificar el supuesto de normalidad. Asumiendo alfa 0,05, ¿cuál es su conclusión con base en la tabla ANOVA? Pero vamos a ver la tabla ANOVA y la tabla Ujú. eh, de modelo lineal. Se llama tabla de valores intersujetos. Y ahorita lo voy a colocar. Con base en las pruebas post-hoc o pruebas posteriores, también se le llama así, HSD y SNK, ¿qué conclusión obtiene? El gráfico de intervalos de confianza y el gráfico de caja. Esos gráficos son más de complemento que ilustran lo que ya tú estás diciendo en tus conclusiones. En la conclusión. Ok. Entonces, vamos primero con las hipótesis. Tengamos en cuenta algo ya. La hipótesis de ANOVA siempre está referida al registro de la variable. Me explico. Aquí queremos determinar si existe una diferencia en el contenido de azúcar. Bien. Ahora, ¿qué midió la persona? O sea, ¿qué midió el nutriólogo? El contenido medio de azúcar en gramos, la cantidad de gramos de azúcar por muestra. Eso es lo que le está Ujú. midiendo. Bien. Correcto. Porque no puedo decir, como hipótesis del experimento, hipótesis nula. El contenido de azúcar es el mismo en todos los cereales. No, No. porque yo no estoy midiendo el contenido de azúcar. Estoy midiendo el contenido medio Medio. de azúcar, en gramos, por supuesto. Eso es lo que estoy midiendo. Es decir, la palabra media o promedio es fundamental para poder evaluar los cálculos correspondientes. Entonces, Ok. decir que voy a evaluar que el azúcar es la misma en las tres. No, eso no es lo que estamos midiendo. Entonces, siempre hay que traducir adecuadamente los valores, perdón, la información de la investigación a Dale. la condición estadística. Entonces, por ejemplo, en este caso, las hipótesis se plantearían de la siguiente manera. El contenido medio de azúcar es igual en las marcas de cereal o a lo largo de los de las marcas de cereal o en las marcas A, B y C del cereal. Palabras más, palabras menos. Pero lo fundamental y central es que estamos evaluando el contenido medio de azúcar, porque eso es lo que midió el nutriólogo. Claro. Bien. Versus hipótesis alternativa, en al menos una marca de cereal, el contenido medio de azúcar es distinto. ¿Ok? Ujú. La tabla que ves allí al lado de esas hipótesis es la salida de los valores estadísticos básicos de la NOVA. El número de datos, hay 6 en cada uno, la media de cada uno, la media global, Ujú. la desviación típica, el error típico y un intervalo de confianza del 95%. Esa es una salida estándar del SPSS. Correcto. Bien, esa es mi primera pregunta. Y ¿Cuáles los son puso las todos. hipótesis? Nuestras hipótesis son estas. Ujú. Bien. Sí. Ahora, la segunda pregunta es, ajá, bueno, ahora vamos a evaluar el estadístico del evento, que es esta salida que tú ves aquí. Y El ese también SP, hay que hacerle sus propias hipótesis no ley alternativa. sí, que son estas que ves aquí al lado. Mm, Ahora, en la salida del modelo lineal, que se lo vamos a trabajar mañana en el laboratorio, ok. aparece este pie de cuadro o pie de tabla en el SPSS. Ya él te escribe en la hipótesis nula del evento. Ok. Te toca a ti colocar la hipótesis alternativa. La varianza error de la variable dependiente es igual a lo largo de los grupos. ¿Eso de dónde lo saqué yo? De aquí, del pie de la tabla. Esta salida la da el SPSS en el modelo lineal. Si tú le pides el ANOVA básico, como el que hicimos la semana pasada en el laboratorio, no sale esto, Ujú. no te pone esto. Lo pone Ok. aquí porque estamos en el modelo lineal, que digamos es el modelo general, el más robusto de ANOVA.
Entonces, él trae ya la hipótesis, es más, la vamos a tomar como hipótesis nula. Yo lo que hice fue Ok. transcribir aquí, tal cual. La varianza error de la variable dependiente es igual a lo largo de todos los grupos. Pero nos toca a nosotros Ok. presentar la alternativa, porque esa sí no la Pero trae. siempre te da la nula. La nula, sí, La que aparece es la nula. Ok. exactamente. Por eso te dice aquí, contrasta la hipótesis nula de que la varianza error, ahí está la hipótesis nula, Ah, ok, la ok. alternativa, al menos en un grupo de esa variable dependiente, la varianza Ok. error es distinta. En al menos un grupo de la variable dependiente, la varianza error es distinta. Es que es muy parecido a la de ANOVA. Sí. Bien, entonces, para analizarlo vamos a usar el valor P. En nuestro caso, recuerda que en el SPSS la significancia es la que arroja el valor P. Ujú. Nuestro valor P aquí es 0,705 y nuestro alfa es 0,05. Por lo tanto, Correcto. con el nivel de significancia 0,05 y un valor P que es mayor, estaríamos aceptando la hipótesis nula. La hipótesis nula. ¿Qué significa aceptar la hipótesis nula? Que la varianza error de la variable dependiente es igual a lo largo de De todos todos los los grupos. grupos. Eso significa que hay homoscedaticidad, se puede decir que hay igualdad de las varianzas. Ahora, digamos que la conclusión completa, que no se las voy a pedir tal cual, pero Ok. que sería así como que la versión más detallada, es la que ves ahorita aquí en la presentación. Podemos concluir que las varianzas de los contenidos de azúcar en los tipos de cereal son homogéneos. Mm. Ahora, si ustedes me escriben la hipótesis nula que está ahí, escrita ahí mismo en el pie de tabla, yo lo acepto. Ok. Ok, Si ok. tuviéramos en posgrado, les pediría las que ven abajo, porque tú estás evaluando algo propio del valor, ¿bien? De Claro. la variable, Ok. que en este caso es las varianzas del contenido de azúcar. Y mira que estoy diciendo las varianzas del contenido de Del azúcar, no contenido de del azúcar. contenido medio, Ujú. porque lo que estoy evaluando es la varianza dentro de cada grupo, es decir, la varianza de el contenido del cereal A, la varianza del B y la varianza del C, pero del Ujú. contenido, no de la media de ellos. Son dos cosas Claro. distintas. Las varianzas de los contenidos medios es la varianza entre grupos y eso viene más adelante. Entonces, hasta ahora lo que hemos verificado es que hay homocelasticidad. Eso ya está. Ujú. Eso es Sí. importante. Cuando no hay homocelasticidad, la conclusión es, mire, algo en la medición hizo mal o algo en la recolección de datos se hizo de manera inadecuada y hay un error de algo que no sabemos. Ahora te toca investigar qué fue lo que ocurrió allí, Ujú. que introdujo algún error en tus datos y por eso no hay homocelasticidad. Lo cual implica en el orden metodológico que en tu marco de trabajo, en tu marco metodológico, algo hiciste mal. Claro. Dejaste, no sé, Algún en dato la por ahí manera, que en no. los cereales los dejaste abiertos, por ejemplo, y eso hizo que ellos se secaran, por eso siempre lo piden que se permanezca cerrado porque ellos tienen un componente de humedad y si tú lo dejas abierto, después lo sientes como secos. Bien. Sí. Entonces, por ejemplo, si tú haces eso, ya alteraste, puedes alterar el contenido de azúcar porque ahora están deshidratados. Entonces, oye, si lo dejaste abierto, unos sí, otros no, eso pudo haber sido una fuente de error por la cual la homocedaticidad te dice, mira, ellos no eran exactamente iguales cuando empezaste a hacer el estudio. Claro. Ahora, una vez que tenemos las hipótesis eh, del experimento y ya hemos comprobado que hay homocelasticidad, lo siguiente a averiguar es que existe normalidad. Ahí, este cuadrito no es de mucha utilidad. Ujú. Este cuadro es el que sale directamente de la prueba de Kolmogorov en el SPSS. Incluso, Sí. yo aquí les coloco una referencia final, pero el cuadro en sí mismo ya indica todo lo que hay que hacer. Por eso la pregunta dice, comprueba la normalidad. Compruébala. O sea, Claro. no es llega a una conclusión, tú compruebas. Bueno, ¿cómo compruebo que hay normalidad? Voy al SPSS y le pido que me dé esta salida. Listo. Ujú. Además, la frase que ves abajo no sería necesaria. Yo la pongo como para que profundicemos en lo que estamos viendo. Porque este resumen de pruebas ya trae la hipótesis nula, la distribución del contenido medio de azúcar es normal con media 4,67 y desviación típica 1,91. La prueba es de Kolmogorov, el valor P es 0,891 y de una vez te dice la decisión, retener la hipótesis nula, es decir, acepta la hipótesis Acepta la nula, por lo hipótesis nula. tanto hay normalidad.
¿Listo? Ujú. Hay normalidad. Sí. Ahora, la siguiente pregunta es, mira, con base en la salida ANOVA, ¿qué conclusión obtienes? Esta salida ANOVA va a analizar las hipótesis que establecimos en la primera pregunta, las del experimento. Si observas Sí. aquí, en el caso de la hipótesis, la significancia da cero coma Cero cero coma uno cero. y nuestro valor de prueba, nuestro nivel de significancia es 0,05. Por lo Ujú. tanto, se rechaza la hipótesis nula. Correcto. Eso significa que no son iguales los contenidos medios de azúcar en todas las marcas de cereal. Se Por rechaza porque eso, es menor a 5, ¿verdad? exactamente. Ok. Entonces, tendría que decir que podemos concluir que el contenido promedio de azúcar es distinto en al menos un tipo de cereal. Al menos uno. Claro. ¿Cuál? No sé, eso es lo que tenemos que averiguar ahora. La pregunta es, bueno, ¿y cómo averiguo ahora que hay un tipo de cereal que es distinto del resto? Ah, bueno, para eso es donde entran en juego estos cuadros, las llamadas pruebas posteriores, post-hoc. Bien, Ok. esas post-hoc son pruebas posteriores para evaluar o evidenciar qué grupo cambió, porque sabemos que un grupo es distinto. La pregunta es, bueno, ¿y cuál es distinto? ¿Cuál? Estas son dos formas de hacer exactamente lo mismo. Bien. La de arriba es la prueba DMS. Las siglas DMS significan diferencias medias significativas. Y la prueba SNK, que es la que ves aquí, la prueba Student Neuronucleus. Esas pruebas miden lo mismo, lo único es que se presentan de manera diferente. La de arriba es una prueba de medias de diferencia. Bien, una prueba test para diferencia de medias. ¿Por qué? Porque compara serial A con el B, pero también compara el Con el serial C. A con el C. Ahora, la prueba es recurrente, es decir, ella compara A con B y C, después Ujú. B con A y C, y después C con A y B, pero son recurrentes porque la diferencia entre A y B es la misma que entre B y A. Lo único es Ujú. que ella pone la prueba completa, es recurrente. Ahora, Sí. ¿dónde nos vamos a enfocar para esa prueba? En el En valor B. esta, aquí. Ujú. Recuerda, es una prueba de diferencia de medias T. Significa que, aunque no está escrita la hipótesis, pues la vamos a dejar como entendida, sobreentendida, igual hay que dar la respuesta. ¿Me explico? Claro. Si comparamos el serial A con el B, voy a colocar aquí, si comparamos el serial A con el B, vemos que nuestro valor P es 0,02. Nuestro alfa sigue siendo 0,05. Ujú. Significa que hay una diferencia en el valor promedio entre el cereal tipo A y el tipo B. Significa que el cereal A tiene un contenido medio de azúcar diferente al de B. ¿Me Ok. sigue la idea? Sí. Y con el C pasa exactamente lo mismo. Fácilmente. Ajá. Significa que el cereal A no es igual al B ni al C. Ujú. Por lo tanto, ellos son distintos. Distintos. El A se diferencia del B y del C. La pregunta que nos queda por responder, ¿y qué pasa entre B y C? Bueno, si lo vemos aquí abajo, el valor P es mayor que 0,05. Quiere decir que No, acepto la hipótesis nula de que las medias entre ellos dos son iguales. son iguales. Por lo tanto, ya que puedo afirmar con base en toda esta información, que el cereal Que tipo él A será. es el que es diferente Ah, a los otros, mientras que B y C son similares. ¿Cómo ujú. puedo ver eso también en el otro cuadro? Pues recuerda, son dos cuadros distintos, pero hablan de lo mismo. Y digo que el cereal es el cereal tipo A porque es el más bajo. Eso viene después. Ah, exactamente, para allá Bueno. vamos, porque el Ok, ok. promedio es el menor, tal cual. Exacto. Ajá. Ahora, esta prueba llamada la prueba SNK Ujú. se conoce como la prueba de de grupos homogéneos. Bien, prueba de grupos homogéneos. ¿Qué hace esta prueba? Toma las medias y las agrupa en subgrupos. Por eso ves aquí dice subconjuntos Subconjuntos para alfa para cero coma alfa. cero cinco. Y Ujú. observa que hay dos subconjuntos, pero habían tres grupos iniciales. ¿Por qué solo hay dos subconjuntos? Porque
Los cereales tipo B y tipo C son iguales, por eso él los mete en una sola columna. Ok. 533, 566. Pero al estar en un solo grupo, el grupo 2, lo que te está diciendo es, ah, mira, estos dos señores son homogéneos. Por eso se llama así, subconjuntos homogéneos. Ah, quiere decir que el cereal B y el C no se diferencian en el contenido medio de azúcar. Tienen el mismo. Pero el A sí es diferente, por eso lo pone en otro grupo. Ok. Y si observa, aquí hay un 717 que es el mismo que sale aquí, Ujú. porque es la misma alfa. Entre ellos no hay cambio. Él pone al lado uno porque solo hay un elemento en el grupo. Entonces, la correlación con él, porque un valor de, o la significancia con él es completa, porque solo es él. Por lo tanto, la conclusión es la que acabas de indicar. Primero, el cereal A es distinto del resto Ujú. y además es el que tiene el contenido de azúcar más bajo. Más bajo. Esa es la Ujú. conclusión. Correcto. Por otro lado, aquí viene la última parte de la conclusión, el contenido medio de los cereales B y C son muy Son similares o iguales. entre ellos hay homogeneidad en la media, son similares. ¿Me explico, Mm. Lea? Ok, Esa sería ok. la conclusión final eh, de la El pregunta. cereal. Bien, Ujú. es más, ahí te estaría terminando el ejercicio, porque los gráficos, tanto de caja como de media, son simplemente una representación Bueno, gráfica para tu poder dejar evidencia de lo que está indicando. ¿Me explico la idea? ok, sí. Ah, vamos a la última tabla, aunque me queda un minuto, por lo tanto voy a cerrar y volvemos a incorporarnos por la misma coordenada. Ok, Bien, listo. cierro entonces aquí. Ok.